Hola a todos, un gusto, bienvenidos a nuestro podcast. Por eso estamos como estamos. Me es un agrado poderles saludar. El objetivo de nuestro podcast es poder todas las semanas, ya sea una, dos o tres veces, hablar sobre los temas más controversiales relacionados a política, relacionados también a aquellos sucesos que generan una controversia no solo en Chile, sino que en el mundo. Para continuar, me presento, mi nombre es Cristóbal Martínez, estudiante, político y joven idealista, también amante de nuestra patria, y también les presento acá a Frederick Martínez, que es nuestro coanimador y también en algún momento va a ser animador, con quien vamos a estar conversando en varias o distintas oportunidades sobre temas de controversia que giran en torno a los sucesos de nuestro diario vivir. El día de hoy, en nuestro primer podcast, vamos a conversar Frederick y yo. En un futuro la idea es que podamos también traer a personas de importancia, ya sean políticos, personas de otros países, autoridades, etcétera, para poder desmenuzar temas relevantes. Pero también quiero hacer una invitación. No basta solamente con escucharnos a nosotros, también tienen y deben informarse por otros lugares, por otros medios, por libros, por artículos, etcétera. Eso es bastante importante. Y es por eso que antes de comenzar, y para también darle el paso a Frederick que se presente, les quiero recomendar un libro que va a oscilar un poco en torno al tema que trataremos hoy día, que tiene que ver con el triunfo del apruebo el pasado domingo, y se llama La transformación económica de Chile, el modelo del progreso de Hernán Vigi. En este libro nos cuentan acerca del modelo económico de Chile, desde que Augusto Pinochet, junto al gobierno militar, llegaron al poder y hasta que se entregó el país la vuelta a la democracia, los primeros gobiernos de la extinta concertación, para entender un poco el crecimiento de Chile, para también poder explicar ciertas situaciones que hoy en día por las fake news de nuestras redes sociales o de los mismos medios de comunicación ven mermado el progreso y el avance que hemos tenido como país. Así que, Frederick, por favor, te doy el pase, me gustaría que te presentes para que nuestros espectadores nos puedan conocer. Buenas noches, yo soy Frederic Martínez, soy profesional de la salud, trabajador independiente. Metido en política ya hace también unos 10 años, con diferencia de que yo no cumplo un rol tan activo de participar en un partido político. En este momento yo me considero más independiente, siendo que he militado en un partido político y comulgando mucho con el minarquismo y el anarcocapitalismo. La idea de este podcast es empezar a intentar de llegar a la gente, de llevar un mensaje un poco diferente al que se da habitualmente en las múltiples redes sociales. La idea es ir, como dijo Cristóbal, analizando un poco de política, contingencia e historia, porque lástimamente es algo que uno tiene que ir viendo, que es algo que se ha dicho y se repite, y la gente parece no entender, no comprender que cuando uno no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es algo que vamos a empezar a analizar también con lo que pasó este fin de semana. Yo también los voy a invitar a que lean un libro de un politólogo argentino que se llama Agustín Laje, El libro negro de la nueva izquierda. Si ustedes pueden leerlo, aunque sea por PDF, y empiezan a hacer las asociaciones con respecto a lo que ha pasado acá en Chile en los últimos 5 años, se van a dar cuenta de que esto no fue espontáneo como se quiso hacer entender en algún momento. Muchas gracias, Frederick. Bueno, vamos para continuar, vamos a dar ya paso al tema que nos convoca el día de hoy y que tiene que ver netamente con lo que sucedió el domingo 25 de octubre, como ustedes ya saben, para aquellos que son compatriotas, para aquellos que no, en nuestro país, en Chile, se llevó a cabo un plebiscito a raíz o como un remedio, como una solución, luego del estallido social, estallido delictual para otros, ocurrido el pasado 18 de octubre del año 2019.
En este plebiscito teníamos que votar dos papeletas. En la primera, la opción apruebo o rechazo, si queríamos con una nueva constitución, y en la segunda papeleta, cuál era el mecanismo que queríamos en caso de ganar el apruebo, a través del cual se gestaran estos cambios para la constitución, para crear una nueva constitución para el país, que tenían que ver con la primera opción, una convención constituyente y una convención mixta. Eh, bueno, aquí va la primera pregunta retórica para ambos, que les daremos nuestro punto de vista, pero el resultado fue así. El apruebo ganó con una mayoría abismante, incluso con un porcentaje mayor al que en el referéndum que tuvo Venezuela, y corrígeme Freddy, el año 1999 o 2000 para cambiar Sí, su constitución, fue el en año torno al 99. 73, exactamente, 73%. En nuestro país fue en torno al 78% contra un 22% de la opción rechazo. Más o menos 5 millones y medio votaron por cambiar la constitución, solamente 1 millón y fracción votó por mantener la actual Carta Magna. En vista de esto, y de que también dos de las principales causas para cambiar la Carta Magna son, según se indicó en una encuesta, un 49% de las personas votó apruebo para introducir derechos sociales en una nueva constitución, mientras que en la segunda mayoría un 19% votó para cambiar la constitución de Pinochet, pese a que nuestra actual constitución más o menos ya un 70%, 80% ha sido totalmente reformada. La primera pregunta va así, yo creo, para los dos, pero primero va a responder Federic. ¿Tú te esperabas que el resultado de este día domingo fuese tan abismante, que la prueba ganara de una forma tan categórica, que ahora nos tenga forzados a los que votamos rechazo a salir a defender nuestros principios en esta convención constituyente, que por lo demás, lo más seguro es que van a estar los mismos políticos de siempre? Bueno, desde mi perspectiva, nunca pensé que iba a ser tan amplia la diferencia, siendo que sí habían muchas encuestas que decían que sí, había una diferencia abismal. Incluso hay una que se ha mencionado harto estos últimos días, que es la Numen, que es una argentina, que decía que existía la posibilidad de ganar el rechazo siempre y cuando la gente fuera a votar. Ese es el caso de que si hubiesen votado prácticamente el 100% de los electores. No se dio el caso, ganó el apruebo con una amplio margen de diferencia. Y bueno, también esto llega y responde a algo que, no sé, realmente algo que todo el mundo sabe, que aquí no es que el apruebo y el rechazo tomen dos mundos completamente diferentes, que uno diga, no, las cosas son 100% perfectas y el otro dice, no, es que está todo mal. La gente quiere y necesita cambios y eso es cierto. Hay muchas cosas que en este país hay que mejorar. Hay muchos indicadores que son positivos para nuestro país en comparación con nuestros vecinos de Latinoamérica, pero la verdad es que a nivel y promedio de OCDE estamos muy bajos. El tema aquí es cómo mejorar las cosas. Y parte de la población creyó que votando a prueba iba a sacar a los políticos de esta esfera. Y es algo que ahora en este momento ya muchos se empiezan a dar cuenta que para poder ser constituyentes van a necesitar una cantidad enorme de firmas, una cantidad enorme de plata y son cosas que no cuentan. Entonces empiezan a ver que solamente van a estar políticos metidos en esto. No sé si eso logra responder en parte de tu pregunta. Por supuesto, logra responder en parte a la pregunta y también a mí me gustaría poder agregar algo a esto. Yo la verdad personalmente tampoco esperaba de que el resultado del día domingo fuese tan abismante. Y la verdad, mis pronósticos eran que la diferencia iba a ser entre 4 o 5 puntos porcentuales. Veía una brecha bastante estrecha en cuanto y en torno al resultado, porque me sorprendió. De hecho, ese mismo día domingo, y creo que te lo comenté, tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo que es cientista político, y él me dio un pronóstico que parecía bastante positivo para los que estábamos por la opción de rechazo. Él me dijo, dado los sucesos del fin de semana anterior, al 25 de octubre, lo más probable es que el rechazo, si bien puede perder, va a sacar un porcentaje muy importante y no menor en torno al 45%. Y yo creo, me dijo él, es muy probable que el rechazo gane por un más o menos por 51, 52%. Entonces, ese día en la mañana nadie esperaba que este resultado se podía presentar.
Pero la verdad yo me acerqué a mi local de votación y cuando vi que en masa estaban llegando un sinnúmero de jóvenes a votar, más que personas adultas, más que adultos mayores, tuve el presentimiento de que el apruebo iba a ganar. Y no por un tema de que sean jóvenes, sino por un tema de la poca convicción y también del poco estudio y del poco conocimiento que están teniendo las futuras generaciones de nuestro país. Lo cual es un tema bastante preocupante. Un estudio de la Universidad de Chile demostró que el 80% de los chilenos, si bien sabe leer, no entiende lo que lee. Entonces, con eso también entramos un poco a preguntarnos, ¿la gente leyó la Constitución realmente antes del plebiscito? ¿La gente sabe lo que era una Esa es- convención constituyente? Esa es una muy buena pregunta. Porque ahora, Son dos buenas preguntas. claro, ¿Mm? No, continúa. claro, porque ahora en Twitter, si podemos observar algunas de las reacciones que ha tenido la izquierda en torno al proceso, ha estado mencionando de que, voy a utilizar una jerga bastante popular, les metieron el pico en el ojo, y de que jamás se les dijo de que iban a ser los mismos políticos los que iban a escribir la Constitución. Señoras y señores, los del rechazo estuvimos casi 12 meses hablando lo mismo. Son los mismos políticos y los políticos son los que van a tener la prioridad para escribir una nueva Carta Magna. No son ustedes. La señora Juanita no va a escribir la Constitución. La van a escribir políticos de la DC, del PS, del PC, y si tenemos suerte, algunos de los partidos de derecha de nuestro país. Pero en este momento estamos en desventaja. ¿Y cómo atacamos esa desventaja? Con información. Al menos ese es mi punto de vista, complementando un poco a lo de Frederick, y me gustaría también que hicieras tu observación, que recién más o menos yo planteé estas dos preguntas retóricas al aire en mi intervención. Mira, claro, o sea, aquí lo que hay que empezar a hacer es una campaña de información. De hecho, parte de todo esto es hacer eso, una campaña de información, empezar a mostrar. Bueno, lo malo es que es algo que no solamente se hace, ya se viene haciendo, como tú dices, la gente que estaba por el rechazo vino 12 meses diciéndole a la gente, van a ser los mismos políticos de siempre, los reciclados, los que perdieron las elecciones anteriores de diputados y senadores son ellos los principales. Los ex ministros, por ejemplo, porque ahí se ve el caso del Nicolás Aguirre. Sí, pues, sí, Nicolás Aguirre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar de eso? Que la gente lo único que puede hacer en este momento es empezar a ver el panorama y ver qué es lo que puede elegir, porque aparte, hay que empezar, lo que pasa es que esto para empezar a analizarlo hay que volver al momento en donde se hace el acuerdo por la paz, donde se impulsa esta ley para poder generar el cambio en la Constitución. Yo creo que habría que partir por ahí también. Explicar que realmente, ¿cómo decirlo? Bueno, como les mencionaba, es empezar a ver que desde un inicio esto estaba planificado para que fuera de esta forma. Claramente está planificado para que fuera de esta forma. Entonces, ¿cómo es? Bueno, como te mencionaba, hay que volver a esa instancia. Eh, ¿Qué es lo que llevó también? Porque hay que ver por qué fracasamos nosotros como sector. O sea, se les prometió a la gente que iba a haber paz, no ha habido paz, no la ha habido. Hoy día mismo siguen habiendo manifestaciones en Plaza Italia. Hay que empezar a ver cómo votó la gente. La gente, al final, en todas las regiones ganó el apruebo. O sea, regiones donde históricamente a la derecha, o en este caso el rechazo, siempre ha ido bien. Se entregaron. Se entregaron a quizás dar una nueva constitución esperando que realmente existiera algo de paz. Porque de verdad, o sea, si uno se remonta a lo que fue el plebiscito del 88, eh, hubieron sectores donde ganó Pinochet y ahora se perdió. ¿Por qué? Porque se han visto tan sobrepasados, se han visto tan poco apoyados, que realmente ya llega el punto que dicen, no, ¿saben qué? Debemos ceder. Eso ha sido parte por la falla que hay en los tres poderes del Estado. O sea, aquí es muy fácil pegar la Piñera que ha tenido responsabilidad. Sí, yo no lo voy a defender. Ha tenido responsabilidad en algunas cosas,
pero también hay otros dos poderes del Estado que han estado propiciando esto que estamos viendo en este momento. Si uno, la gente que quizás conoce un poco más, ha visto las columnas que escribe, por ejemplo, Vanessa Vallejo, es la periodista colombiana, que habla de que acá ocurrió un golpe de Estado posmoderno. Eso es lo que estamos viviendo, un golpe de Estado posmoderno. Exactamente, estamos viviendo un golpe de Estado moderno desde otra perspectiva en donde a través de la violencia en un primer minuto se gesta todo lo que ha sucedido desde hace ya un año en nuestro país. Eh, Evidentemente tenemos que hacer cambios y esos cambios son los que está impulsando la mayoría de la gente. Y ahí es donde vamos a tener que respetar también la democracia, como buenas personas civilizadas y como también buenos ciudadanos chilenos. 5 millones de personas hablaron, si bien no votó todo el padrón, votó un 50 y fracción en cuanto a porcentaje, pero la voluntad de las personas se manifestó. Y ahora viene otro paso en donde todos tenemos que tratar de converger para construir una constitución que esté a la altura de las circunstancias y que no sea perjudicial a las necesidades que tiene nuestro país. Y ahí es donde también entra lo que son las expectativas de las personas. Las expectativas que también en este momento son un poco y bastante utópicas. Las personas, si bien quieren otorgar derechos sociales, y yo personalmente estoy de acuerdo con incluir un principio de solidaridad en la Constitución bajo ciertos marcos y cierto rigor un poco más estricto, no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, la educación o la salud sean consagrados como derechos sociales, porque no hace falta ver muy lejos. Al otro lado de la cordillera, la educación está consagrada como un derecho social. En Venezuela sucede lo mismo y en algunos países del mundo también sucede, pero si no se tienen los recursos suficientes para poder cubrir este derecho social que, según Beatriz Sánchez y gran parte de la izquierda, lo quieren otorgar de forma gratuita y de calidad, grave error, lo que es gratis no siempre es de calidad, es cómo vamos a jugar con las personas en 24 meses cuando vean la Constitución y se den cuenta de que las lucas simplemente no están, de que una Constitución no es un elemento para consagrar derechos sociales. Una Constitución en estricto rigor es el marco normativo, vamos a poner un ejemplo, cuando uno juega Monopoly por primera vez y no tiene idea cómo jugar, se mete al tablero, empieza a buscar, encuentra las reglas, lee las reglas y luego juega Monopoly y aplica la economía. Acá es lo mismo. La Constitución es el manual del Monopoly y el tablero está ejecutado por los políticos y las personas somos los que estamos en las propiedades. Y si no existe dinero, si no existen los dados para poder correr y tener un buen flujo, lamentablemente nuestro país no va a funcionar. Y es ahí donde ahora los liberales, los libertarios, anarcocapitalistas, personas de derecha, incluso personas de izquierda más mesuradas, vamos a tener que converger en esta convención constituyente para que los cambios quizá no sean favorables, porque nada indica ni nada vaticina de que las cosas van a cambiar para mejor, pero sí mantener la estabilidad en nuestro país. Tocando este tema también surge algo muy importante y que tiene que ver con la violencia que tú lo mencionaste recién. Acá en la cuarta región, tú vives en Santiago, yo, bueno, desde acá, desde la cuarta región, los episodios de violencia han continuado. La verdad, el día de ayer, acá en Ruta 5, se seguían encendiendo barricadas y uno tampoco no es capaz de entender porque las personas que también apoyaban el apruebo, algunas, no todas, apoyaban también los actos de violencia como una forma de presión para obtener el triunfo en las urnas. Pero ya presenciamos de que el triunfo en las urnas se obtuvo, pero la violencia sigue. ¿A dónde nos quieren llevar realmente? Esa es una muy, muy buena pregunta. De hecho, también es por qué se buscó llegar a este acuerdo por la paz. Porque de un momento a otro, si no se llega a un acuerdo por la paz, íbamos a ver chilenos contra chilenos enfrentados en la plena calle. Iba a empezar una guerra civil en las calles. Esa es la verdad. ¿Y será parte de lo que quieren ellos lograr? Bueno, empecemos a ver que hay rayados por todo Santiago, me parece que también en región, que decía, yo no voto, me organizo. Y otros papeles pegados que dicen,
aprobar o rechazar es parte del engaño. O sea, igual existe un grupo antisistema y asistema que lo que va a buscar es otro tipo de desestabilización. Aquí pasan muchas cosas que son raras y que también algo que vamos a terminar viendo en este mismo podcast, que verlo, o sea, unos días previos a que se cumpliera un año desde el estallido social, aparecieron personas del Partido Comunista, entre ellos el más renombrado debe ser Jadwe, pidiéndole a la gente que no usara la violencia como método de manifestación, cuando ellos siempre han reivindicado el uso de la violencia como forma política. Entonces ahí uno empieza a ver qué es lo que ellos buscaban. Claro, o sea, no era, si iban a perder algún voto, por eso del plebiscito era perder lo menos posible. ¿Y qué fue lo que terminó pasando con las personas como Daniel Jadwe? Cuando se intentaron acercar a la Plaza Italia, los corretearon. Tuvo que arrancar. Y no fue el único político que tuvo que arrancar de estos actos masivos que ha hecho la gente desde el 18 de octubre de este año hasta después de que se realizó el plebiscito. Aquí al final, alguien va a tener que aparecer de algún sector, lo más probable es que va a ser en un sector de la izquierda, a poder intentar de ser el cabecilla de todo esto. Aunque, claro, o sea, al final, yo sé que hay algunos que no les gusta tanto el tema de Gramsci, pero esto de hacer una revolución molecular, que es lo que terminó pasando, porque aquí no es que haya un gran cabecilla, sino que son células aquí actuando dentro de Santiago y dentro de las regiones, que han sido los promotores de este movimiento, lo que fue la primera línea. Entonces, eh, va a tener que aparecer alguien que va a intentar de aunar toda esta masa vociferante que aún está en las calles. Entonces, bueno, ahí uno empieza a ver declaraciones que ocurrieron el día de hoy por parte, por ejemplo, de Gabriel Silver, que es de la Democracia Cristiana, que pedía la renuncia de los ministros que estaban por el rechazo, y también el de Marco Enrique Ominami, el eterno candidato del PRO, que hablaba el tema de cerrar el Congreso, de adelantar las elecciones presidenciales o hacerlas después de que se haga el proceso constituyente. Exactamente. Y la verdad es algo bastante preocupante que ya en un caos, ya en un nivel de incertidumbre bastante amplio, salgan estos políticos con una suerte de populismo a pedir que se cierre el Parlamento. Ellos mismos son los que se hacen llamar finalmente demócratas. Marco Enrique Minami muchas veces ha hablado sobre la democracia en sus campañas presidenciales, en programas de televisión, pero ahora quiere atentar y cerrar el Parlamento. Y justamente yendo en la línea un poco de lo que tú decías, Freddy, contarles también a las personas y hacerles la invitación un poco a leer lo que era la constitución del Weimar de Alemania, donde se consagraron muchos derechos sociales y donde nuestros amigos alemanes en un determinado momento ya no tuvieron más dinero para poder cubrir con aquellos derechos sociales. De hecho, voy a poner un caso como en el ejemplo de Chile. ¿Ah? Supongamos que en Chile tenemos una constitución llena de derechos sociales en este momento, pero el Estado se le acaba el dinero y ya no tiene cómo cubrir. Y en la constitución se te garantiza de que tú tienes derecho a la salud pública gratuita y universal, o a la salud, pongamos lo más interesante, a la salud en general de forma gratuita. Pero tú vas a los hospitales públicos, privados, y en ninguno te pueden atender porque no hay insumos, porque ya no hay dinero, porque las empresas se retiraron y los hospitales privados fueron vendidos a los públicos porque ellos tampoco obtenían una rentabilidad. Y en este debido caso, tu familiar termina por fallecer porque no hay camas, no hay insumos ni tampoco hay médicos. La familia va, reclama en los tribunales de justicia o en la Contraloría y te tienen que indemnizar porque ese derecho social que estaba consagrado en la Constitución no se pudo cumplir. En Alemania pasó eso. Nuestros amigos alemanes se dieron cuenta de que no podían cumplir con todos los derechos sociales que habían garantizado, tuvieron que indemnizar a muchas personas y finalmente tomaron la sabia decisión y dijeron, ¿saben qué? Los derechos sociales no pueden ser consagrados en una constitución, modifiquémosla, liberalicemos la economía, liberalicemos el pensamiento, la cultura y la sociedad.
Y en este momento lo que menos se quiere hacer por parte de muchos sectores de la clase política es liberalizar el pensamiento, la cultura y la sociedad. Dentro de los matices de ignorancia que puede existir en nuestra sociedad, la gente quiere libertad, pero lo que sucede es que no conoce la verdadera libertad. Ya es donde radica el principal problema. Y es lo que también No, y nos asusta. el otro problema de la libertad es que con libertad también conlleva hacerte responsable de la libertad, de tus propias decisiones, de tus errores. Y nadie quiere hacerse responsable en la libertad, en equivocarse y decir, no, es que yo me equivoqué, yo asumo mis riesgos y mis costos. Y eso es parte de lo que es la libertad. Y eso es lo que la gente lo quiere, porque es mucho más fácil echarle la culpa a otro. Exactamente. A la gente se le olvida muchas veces cuáles son sus responsabilidades y deberes, pero sí quieren obtener algo a cambio. Y una sociedad se construye por todos. Y por eso es tan importante que en esta constitución, aquellas personas que tengamos un pensamiento más directamente relacionado a la libertad, podamos contar con una representación de constituyentes, porque las cartas ya están. La constituyente se nos vienen las elecciones, se nos viene un proceso de 2 años de mucha incertidumbre y en donde vamos a tener que estar todos más unidos que nunca luchando por un objetivo mancomunado, que es una constitución lo más liberal posible y que otorgue estabilidad a nuestro país. Retomando un poco el punto anterior, justamente con los escenarios de violencia, finalmente, bueno, hay un video en YouTube y también algunos artículos que hablan un poco de lo que tiene que ver con el adoctrinamiento marxista de las masas, cómo se influye en los países y cómo finalmente ocurre el proceso de sedición, donde la gente ya está totalmente desmoralizada y cede al poder. Frente a esto, nosotros también hace mucho tiempo en nuestro país podemos observar cómo ciertos procesos se han ido llevando a cabo a través de las universidades, de los mismos colegios, y donde un cierto sector de la sociedad está presionando a crear jóvenes y una sociedad cada vez más ignorante. Y este tema lo quiero enlazar con lo que sucedió el pasado domingo y con lo que tiene que ver con el plebiscito. ¿Qué clase de constituyentes vamos a tener? ¿Vamos a tener abogados constitucionalistas expertos redactando la Constitución? ¿O vamos a tener sentada a Mon Laferte escribiendo la Constitución sin tener idea de lo que es la ley, sin tener idea de lo que son los principios del derecho y mucho más sin tener idea de lo que son los principios de la moral y sin saber escribir? No digo que no sepa escribir, pero finalmente no va a tener las capacidades. Yo me la juego por Mira, alguien que yo creo que sí o sí tiene que estar escribiendo la Constitución y que por un tema de experiencia y creo que tiene todas las competencias y porque él he escuchado hablar y también soy su fan. Yo me la jugaría incluso por el mismo Axel Kaiser. ¿Ah? No creo que se venga a meter y no creo que venga a hacer política a Chile, pero creo que es una de las personas idóneas que debiese y personas como Kaiser, ya sean incluso de izquierda o derecha, son las que debiesen estar sentadas en el Parlamento teniendo este tipo de discusión. sí, no, mira, yo concuerdo contigo que tiene que haber gente idónea. Al final, cuando se escribe la Constitución del 80, no es que hayan puesto dos, tres personas a escribirla, no, se sentó gente, y claro, que aquí viene el tema que es lo que se alega que nadie lo eligió, que era gente preparada, y gente, no solamente gente de derecha, porque había gente de la democracia cristiana, también metida ahí, haciendo la Constitución. Entonces, son cosas que hay que ir viendo. Entonces, aparte, hablan de democracia, pero tenemos la ley para hacer la nueva constitución es con paridad de género. O sea, por mucho que tú puedas elegir una persona, que quizás tú mencionas aquí, Axel Kaiser, que puede sacar la votación, una votación buena, alta para poder ser constituyente, y en una de esas, por solamente el hecho de ser hombre y que quizás se eligieron más hombres que mujeres, puede quedar fuera para darle la oportunidad a una mujer. Entonces, realmente es donde estamos perdidos porque no entendemos qué es la democracia. Exactamente, no entendemos lo que es la democracia, justamente sobre lo que tiene que ver con la paridad de género.
yo creo que hombres y mujeres deben ser equitativos, porque iguales jamás vamos a ser entre hombres y mujeres. Y la equidad también en democracia habla de que aquella persona que obtiene la mayor cantidad de votos es la que debiese estar sentada en los escaños representativos de esta convención constituyente, porque finalmente son aquellas personas electas por la voluntad del pueblo, ¿ya? Por la voluntad de las personas. Entonces no tiene sentido correr, por ejemplo, a un hombre que tuvo 60.000 votos y poner a una mujer que tuvo 10.000, que no tiene la misma representatividad. Es lo mismo que en este momento sucede con las bancadas del 1% que tenemos sentadas en nuestro Parlamento y que la verdad han causado bastantes problemas. Son obstruccionistas, retrasan la labor del Ejecutivo y del mismo Legislativo presentando acusaciones constitucionales muchas veces sin sentido y perdiendo tiempo para legislar leyes que son más importantes, leyes que giran en torno al cáncer, la misma ley del FONASA que ha sido postergada, que ha sido rechazada, los proyectos de ley para la reducción de parlamentarios y bajar los sueldos, que no se les olvide cuando Camila Vallejo dijo que no podía vivir con 7 u 8 millones de pesos. Sí, Entonces, no le alcanzaba para pagar el arriendo. exactamente, ese tipo de cosas también son las que han enojado a nuestra sociedad y que la clase política, sea de donde sea, venga de donde venga, también ha tenido la culpa en este último tiempo. Y este último punto también tiene que ver mucho con lo que es la polarización. Yo anoche estaba viendo el programa del Canal 13, no sé si lo ves tú, Freddy, a esta hora se improvisa. ¿Lo ves? No, la verdad es que no lo estoy viendo. De hecho, yo sé que puede ser hasta antipopular. Yo no tengo el Canal 3 en mi televisión porque me parece una bajeza lo que hizo Tonka Tomisic con Hermógenes Pérez de Arce el año pasado. A él lo llevan para hacerle esa humillación pública. Y es algo que uno, cuando tiene ya sentido común y uno conoce y uno es tolerante y le gusta la pluralidad, no puede permitir y darle permiso a la gente que haga esto. Entonces yo desde ese momento yo dejé el Canal 13. Te comprendo, la verdad a mí igual me pareció, yo lo estaba viendo en vivo y en directo, una situación bastante absurda, igual de absurda que la ley Mordaza que pretende de que no se hable acerca de aquellos acontecimientos, hechos históricos que han ocurrido en nuestro país, anulando completamente el proceso del golpe de Estado, que un sector se le olvida la causa del por qué se llevó a cabo, como así también a la democracia cristiana y que en paz descanse a don Patricio Elwin, una persona que por lo demás yo respeto mucho hasta el día de su lecho de muerte, se le olvidó que él también fue uno de los firmantes de la carta para que finalmente los militares terminen interviniendo el poder y un par de días después él reafirma esta condición y felicita de forma personal a los militares, a la Junta Nacional de Gobierno por las acciones que habían llevado a cabo. Jamás voy a justificar los crímenes de lesa humanidad, pero Nadie. sí los políticos mismos fueron los que solicitaron que finalmente las Fuerzas Armadas tomaran el poder en ese entonces. Pero llevando esto a una arista que también es importante, que tenemos que tratar y cuajar con lo que sucedió el día domingo. Bueno, en este programa hasta ahora se improvisa el día de anoche una señorita de pelo rubio, no recuerdo bien su nombre, tuvo una discusión con otro panelista a raíz de que ella presentó un argumento y rindió un homenaje a todas aquellas personas con estas palabras textuales, mutiladas y violadas sus derechos humanos desde el estallido social, nombró a Gatica y a otras personas más, pero uno de estos panelistas levanta su mano, hace una intervención y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que a ti se te olvidó mencionar a otro sector también. No mencionaste a las personas que les quemaron sus locales, no mencionaste a aquellas personas que perdieron sus empleos, ni tampoco mencionaste a la carabinera que le llegó la Molotov. Y esta señora de pelo rubio viene y le dice, yo creo que tú me estás atacando a mí por ser mujer. El comodín. Entonces, claro, pero jamás la atacó a ella, atacó su argumento. Y eso tiene que ver justamente con el clima de intolerancia que tenemos en este momento en nuestro país. Durante la campaña, si uno decía que era del rechazo, eran capaces de quebrarte un vidrio, de amenazarte de muerte o empezar a amenazar a tu familia, pero si tú eras a prueba, eras lo máximo. Y De hecho, estamos en a mí me democracia. pasó. A mí me pasó que me atacaron la casa por no ser de izquierda, por no estar saqueando en pleno estallido social. Está tu caso y está el de otras muchas personas que
incluso tuvieron que abandonar la universidad por la presión o el acoso que se les realizaba en su debido momento. Y el tema lo quiero llevar a lo que es la polarización. En este mismo programa anoche, por parte de Javiera Parada, se mencionó de que la polarización ya no existía en nuestro país, de que no había un clima de polarización, y que porque la prueba ganó por 5 millones, claramente la gente estaba inclinada hacia una balanza. Pero a Javiera Parada se le olvida que existe 1,5 millones de personas que votaron rechazo y que ese 1,5 millones puede que sea incluso 3 millones de personas, porque claramente más de la mitad del padrón no fue a votar ese día. Y puede que sea porque hay personas de la tercera edad que entienden que estamos en un clima de pandemia, que corrían un riesgo de contagio, personas que quizás no se encontraban en condiciones de ir por temas de trabajo, etcétera. Yo personalmente, no sé tú, Freddy, creo que la polarización está y está más latente que nunca en nuestro país. Un joven de derecha no puede ir a la universidad en un salón de clases, levantar la mano y decir soy de derecha, soy liberal y vengo a defender mis ideas, porque te acosan hasta que tengas que abandonar tu carrera o cambiarte a una universidad donde hayan personas que estén más afines a tus pensamientos. Y en las universidades hay un adoctrinamiento marxista. Tú que estuviste en la universidad, yo que estuve, lo presencié, lo vi. Entonces, a raíz de eso, uno ve un clima de polarización. Uno ve que un sector está siendo oprimido, que su libertad de expresión está siendo totalmente erradicada y que te están sacando tus palabras de la lengua que te las tienes que reservar, si no corres un riesgo. Mi apreciación es que la polarización está más latente que nunca en nuestro país. Y la única forma de terminar con la polarización es terminar con el miedo, terminar con las mentiras, condenar aquellos hechos delictuales por parte de todos los sectores y sobre todo poner mano dura, que es hacer cumplir las leyes. Basta de cobardía, basta de temer a los delincuentes, basta de temer por ser de derecha. Salgan a la calle, defiendan sus ideas en las universidades, en las juntas de vecinos, en el supermercado, en el negocio de la señora Juanita, pero no nos tenemos que ver atemorizados por un grupo que lo único que busca es la violencia, la insurrección y la toma del poder a como de lugar. Exacto. Hay que empezar a moverse. Por eso nosotros también comenzamos con esto. De repente uno veía a otros medios de contracultura en este momento, porque eso es lo que somos nosotros, nosotros somos una contracultura. Al final alguno, lo que decía el ex vocalista de los Sex Pistols, al final ahora ser revolucionario es ser de derecha. Y que él en este momento sería de derecha por lo mismo, porque él va contra la corriente. Que uno para poder empezar a hacer algún cambio, no solamente ver los videos y escucharlos, sino que también es empezar a participar, empezar uno también a hacer esto, empezar a grabar, a hacer podcast y empezar a hablar. Y es parte de lo que nosotros queremos hacer, empezar a que se acabe este clima de polarización, pero también esto es una olla que está hirviendo, o explota, sale la tapa y se sale todo lo que hay dentro, o se empiezan a bajar los ánimos de a poco. Y esto ha ido escalando año a año. O sea, remontémonos al 2006 cuando fue la Revolución Pingüina, cuando iban a desalojar a los alumnos y los alumnos atacaban a carabineros con peluche. O sea, no había nada más inofensivo que eso. Y ahora vimos hasta hace un par de años atrás cómo los alumnos rociaban a una inspectora, si no me equivoco, una profesora, con benzina para quemarla. Que es cuando empieza este plan cuanto a lo que se aula segura, y que se han quejado de la existencia del plan de aula segura, y dicen, pero ¿cómo? Que al final prácticamente ponen a los alumnos de terroristas, pero si le están tirando benzina para prenderla en fuego, ¿eso no es terrorismo? ¿Cuál es el problema que van a empezar a ver algunos partidos políticos, que ya lo deben estar empezando a sentir, que ellos también, sobre todo los partidos de izquierda, que también van a empezar a sentir miedo, porque alimentaron acá un monstruo y ya está suelto, y que la revolución muchas veces también se termina comiendo a quienes los alimentan. Ha pasado en el pasado que ideólogos de izquierda han sido muertos por la revolución. El caso de Trotsky y el caso de Cienfuegos. Así que igual, por eso algunos empiezan a ser un poco más
un poquito más mesurado a llamar a bajar la violencia, o en el caso contrario, que llaman a acabar con cierta parte de la institucionalidad, que al final es parte de lo que tiene este movimiento que se hace llamar a político y que está en contra de los políticos y que, bueno, es al momento de decir, no, es que hay que sacar a estos ministros porque son del rechazo o hay que cerrar el Congreso, es para ganarse el aplauso fácil y poder tomar la batuta de este movimiento. Ahora, porque igual yo creo que ya se está empezando a ver en redes sociales la gente que está arrepentida de haber votado a prueba. Es muy pronto. ¿Es algo bueno? No lo sé. ¿Cuál puede ser el predictor de lo que va a venir en adelante? Ahora en verano tienen que venir las elecciones municipales, de cores y de gobernadores. Ahí vamos a ver, vamos a tomar el peso de qué es lo que está pasando, cuál va a ser el futuro acá, porque esto nos puede servir como un predictor de ver qué tipo de constituyentes van a haber, al ver cómo le va a la derecha, si logra mantener sus municipalidades y si logra ganar alguna, o si la izquierda las empieza a consolidar y empieza a ganar más, sobre todo partidos más de extrema izquierda. Porque ya tenemos, ¿cuántos alcaldes tiene, por ejemplo, el Frente Amplio? Al Char, que ahora ya no lo conocen un poco de Frente Amplio, ¿tendrán otro? Comunista está Jadwe, ¿quién más será comunista? Comunista, debe haber alguno en el norte. Pero más allá de eso, si ellos logran crecer en votación y ganar más alcaldía, créanme que van a tener que empezar a preocuparse que la Constitución, porque aparte una de las amenazas que se está haciendo es que la Convención Constitucional se instaure, se va a quedar como una asamblea constituyente y va a cerrar el Congreso. Así que las cosas que se van a tener que empezar a preocupar son de la independencia del Banco Central, que por suerte nosotros tenemos un Banco Central independiente, y de la propiedad privada, o si no, de verdad, el paso de Chile a ser Argentina va a ser súper rápido. Y la libertad de elegir, que es otro de los principios que está consagrado en nuestra Constitución. Porque una cosa son los derechos sociales, pero otra es la libertad de elección. Y en estos momentos muchos dicen que estamos viviendo en dictadura, pero la verdad les quiero decir, hace 40 años atrás, 50, 60 años atrás, sus abuelos o sus padres no tenían la misma libertad de elección que tenemos nosotros hoy en día. Ellos no podían elegir a qué universidad ir, porque casi no habían universidades y porque solamente una élite económica era la que tenía la oportunidad de ir a esas universidades. Y la élite intelectual, que había obtenido buenos resultados, que estudiaba generalmente con becas, pero que si no aprovechaba esa única oportunidad, no iba a tener otra. Actualmente una persona puede estudiar en una universidad con alguna de las becas del Estado, puede desertar de una carrera, puede entrar a otra con el crédito con aval del Estado, puede pedir un crédito en un banco. Las posibilidades están. Podemos elegir el lugar donde nosotros queremos estudiar. Podemos elegir dónde queremos tener nuestros fondos. Existe una gama amplia de AFP. Ojalá existieran muchas más AFP para que la rentabilidad fuera más positiva para la persona que está guardando sus fondos. Y yo creo que la AFP necesita una reforma, pero tiene que seguir siendo un sistema de capitalización privado y que el Estado, la función que tenga y que se le otorgue en esta nueva constitución y que tenga en un futuro, sea el que, por ejemplo, en este libro, La transformación económica de Chile, Hernán Vigi planteaba, equilibrar, que el Estado con sus fondos equilibre, que aquellas personas que ganan el mínimo se les pueda ayudar para que puedan acceder a un sistema de previsión privado, para que sus ahorros en las AFP aumenten y que poco a poco empiece a surgir de una forma mucho más rápida, pero mediante su propio esfuerzo, porque es una mentira de que te van a ir a golpear la puerta de tu casa y te van a decir, ¿saben qué? Yo me llamo trabajo, ven a trabajar mañana lunes y te voy a pagar tanto. Eso no va a suceder. Oye, ¿sabéis qué? Yo te voy a hacer tus pruebas, yo me llamo Estado, voy a ser tu padre, te voy a hacer las pruebas, vas a sacar un cartón y el día de mañana vas a trabajar y vas a ganar lo mismo que un doctor siendo un profesor o siendo un técnico. La verdad es que tenemos que equilibrar los sueldos. Por ejemplo, justamente el tema del profesor, yo creo que un profesor gana bastante poco. Incluso un profesor debiese de ganar más que un ingeniero porque es aquel que está encargado de la formación de los jóvenes. Pero eso no es así. Y son cosas que a todos nos Pero enojan. asimismo, Pero para mejorar estas cosas necesitamos insertarnos en la política, que es el motor del cambio, pero cambiarla.
hacer una política congruente, consecuente y sobre todo a la altura de las circunstancias, pero sin chicotear, sin pensar que una carta magna mágica va a solucionar todos los problemas que nosotros tenemos. Porque les quiero decir una cosa, no es así. En 2 años más va a haber una gran decepción y una gran desilusión. Acompañado de que va a venir un cartón, una tarjeta de racionamiento, como ya fue en el pasado. Y largas filas para poder obtener un kilo de pan. Así que, bueno, eso es lo que lástimamente se puede dar si las cosas aquí la gente no empieza a ver y a medir las consecuencias de los actos. Si la gente no aprende de que esto ya pasó en el pasado, que ya antes se propuso también a hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución, lo estoy hablando hace 48 años atrás. Pero bueno, yo creo que igual va a ser interesante en un próximo capítulo que podamos hablar, no sé, directamente de lo que pasó en esa época, que es algo que siempre al final todo el mundo lo saca a la palestra, y veamos, contemos cómo son las cosas, hablemos con gente que les tocó vivir. Hablemos de lo que es el AFP, cómo funciona y cómo funciona el sistema de reparto. Hay que empezar a interiorizarse en esos temas. Y si no, bueno, la gente de a poco se va a ir dando cuenta y como tú dijiste, va a haber una decepción muy grande porque de hecho que ya está empezando a verse, en el sentido de que ya están viendo que la Constitución no la va a escribir el pueblo como ellos querían, sino que van a ser políticos, los mismos políticos de siempre. Y cuando les prometan de que van a ganar un sueldo mínimo de 800.000 pesos, que va a ser el doble que se gana ahora, pero claro, el sueldo mínimo de ahora en dólares son $420, y con 800.000 pesos después van a ser ¿cuánto? $100, que ya todos esos lujos que la gente ha tenido, porque es un lujo tener un teléfono moderno, que tú puedes apretar un botoncito y te va a llegar comida a la casa, que tienen el último televisor para poder ver los partidos de Chile, darse eso, porque al final esos que siempre se quejan de que de los lujos, y que al final solamente el hecho de poder viajar es un gran lujo y después ya no de manera, sino vean por qué ha llegado tanto extranjero a Chile. Exactamente. Bueno, pero serán temas para otro capítulo. Muchas gracias, Frederick, por estar aquí presente en este primer podcast. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir contándoles sobre aquellos temas de contingencia relevantes y que sobre todo van a lograr que muchos compatriotas, que muchas personas de nuestra región latinoamericana y todos aquellos que presencien nuestro podcast puedan razonar, pensar, abrir los ojos y sacar sus propias conclusiones sobre los hechos. Este fue nuestro primer capítulo del podcast y de una serie de podcasts de Por eso estamos como estamos. Muchas gracias. No sé si Frederick quieres decir algo antes de cerrar. No, que espero nomás que les guste nuestro trabajo y que nos puedan acompañar en los próximos y poder crecer, al final lo importante, y crecer, o sea, crecer tanto en nuestro sector, porque parte de nuestro sector fue contra nosotros, votó a prueba, y que ellos también puedan quizás cambiar y crecer intelectualmente, que al final es algo que todos debemos hacer, todos debemos crecer intelectualmente, y bueno, empezar a ver si podemos educar a la gente, intentar de hacerlo un poco más lúdico, porque parte de lo que te mencionaba del problema de estos sectores es que nos fallamos en cómo entregamos la información. Por eso quizás solamente votó 1,5 millones de personas por nuestra opción. Y es algo que vamos a tener que trabajar. Y espero que nos acompañen y nos puedan ayudar con la crítica, criticar nuestro trabajo y mejorar lo que haya que mejorar. Yo creo que con esto ya cierro mi participación por el día de hoy. Muchas gracias, Freddy. Entonces nos vemos a todos nuestros auditores.
Será hasta la próxima. Esperamos les haya gustado nuestro trabajo. Por favor, recuerden darle like, recuerden compartirlo, recuerden informarse, recuerden leer, tomar nuestras sugerencias y sobre todo ver más allá de lo que ya está. Voy a plagiar a un youtuber. No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta la próxima, amigos.